en estos momentos. Estamos grabando, ¿cierto?, para poder compartir después este tiempo especial con los hermanos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Si no tienen su Biblia, yo aquí la leo, ¿ya? Que bendiga a cada uno de los hermanos conectados, amigos, y todo aquel que pueda estar escuchando, viendo esta predicación. Lucas 7, del verso 40 al 47. Vamos a hablar de una parábola y de qué cosas están alrededor de esta parábola y cómo Dios puede hablarnos en nuestra vida en este momento. La pregunta que quiero llevarlo en esta noche o en esta mañana, tarde, donde usted lo pueda estar viendo, es cómo tratamos nosotros a Jesús. ¿Ya? Hoy es un tiempo de pandemia, es un tiempo donde no se permiten las visitas ni nada. Pero cuando estábamos en condiciones normales, venía una visita a nuestra casa. Hay varias maneras de recibir una visita. No sé, por ejemplo, si llamamos a la persona de que compramos gas, alguien que viene a hacer un servicio, entra a la casa, hace el servicio y termina, ¿cierto? Pero distinto que si invitamos, no sé, qué sé yo, al jefe o la jefa o a alguien que puede tener un cierto nivel de importancia, no sería distinto, o no sé, pues alguien, no sé, el hijo o la hija que invitar a los papás de la futura novia o novia, no sé. Cada persona invitada a nuestro hogar es recibida de una manera diferente, dependiendo del grado de importancia que le demos a aquella persona. Así que más o menos de eso vamos a estar hablando, vamos a ver y cómo nosotros tratamos a Jesús en este contexto de pandemia que nos encontramos. Lucas capítulo 7, versos del 40 al 47, dice así: Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aleluya. Vamos a orar rápidamente, ¿cierto? Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo especial, por las alabanzas, por el agradecimiento, por el tiempo de oración, Señor. Pero ahora necesitamos que tú hables en nuestras vidas. Bendice tu palabra, que venga bendecida de parte tuya, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Tenemos esta parábola bien simple, bien básica, pero bien profunda a la vez, la parábola de los 2 deudores. Y quiero ponerle un poquito en qué contexto se trata esto. Bueno, Jesús le da esta parábola a Simón, que era un fariseo. ¿Ya? Me encantan los diálogos de Jesús porque siempre nos da donde nos duele, ¿ya? A cada uno de nosotros, y en este caso Simón el fariseo. ¿Ya? Y había dos cosas que Jesús quería mostrarle a este fariseo. Primero, de una manera muy sutil, muy respetuosa, muy elegante, mostrarle lo irrespetuoso que había sido con él. ¿Ya? Como darnos cuenta de por qué y de qué se trata esto. ¿Ok? Y segundo, ¿cierto? Que la forma en la cual se manifiesta el amor es proporcional, o el agradecimiento de la persona es proporcional al grado de amor que tiene la persona, que se asocia a la cantidad de perdón que ha vivido. Entonces, la parábola es simple. Dice, un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 50 y otro 500, ya, denarios, más o menos en plata actual, como $1.000 más o menos sería el que tiene menos y $10.000 el que tiene más o menos. O sea, 700.000 pesos debía uno y otro 7 millones, más o menos, saqué la cuenta. Y dice la Biblia que los perdonó a ambos. Y le pregunta, ¿a cuál de los dos cree que amará más al que perdonó? Y obviamente el fariseo le dice que al que le debía más. Claro, y dice, bien rectamente has actuado. Y comienza a llevarlo al punto, más adelante, de hacerle entender los errores que él tenía. Y es lo que también nosotros en este tiempo
podemos darnos cuenta cómo nosotros podemos tratar a Jesús en medio de esta pandemia, como Simón, el fariseo, o como esta mujer pecadora, ya que aparece ahí. Quiero aclarar, cuando la palabra del Señor, y si usted ve las palabras, la versión es un poquito más literales, nos habla de pecadores o pecadoras, corresponden a un tipo social de personas, más que una condición espiritual en sí misma. ¿Ya? Están los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, qué sé yo, y dentro están los pobres, ¿ya? Y dentro de una de esas clasificaciones estaban los pecadores, que normalmente se referían a personas que tenían un oficio que era no muy bien visto y era más bien rechazado por la mayoría de la sociedad. O sea, están los pobres, que son los que no tienen nada, mendigos, etc., y están los pecadores, que podían ser pobres o no, pero que lo que hacían estaba asociado a una condición no bien vista por el resto de las otras clases. Por ejemplo, prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, jugadores, usureros, más o menos ese tipo de personas se llevaban se eran catalogados como pecadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el verso 36, Lucas 7, 36, cuando comienza esta descripción, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo, para ser un fariseo no era cualquier persona, ya era una persona que tenía un cierto nivel económico, cultural, religioso, y le solicita a Jesús, ¿cierto?, que coma con él, ¿ok? Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Las versiones más literales hablan de que se reclinó, ¿ya? Es decir, como que se acuestan y quedan estirados, ¿cierto?, comiendo, estirado por el lado izquierdo y comiendo por el lado con su mano derecha. Entonces, ¿qué vemos acá? Que mientras Jesús estaba comiendo, dice que entró una mujer de la ciudad que era pecadora. O sea, claramente, de los oficios que le nombré, es probable que haya sido ladrona, también es probable que haya sido usurera, probablemente haya sido cobradora de impuestos, pero lo más probable, dadas las circunstancias, por lo que se ve, es que haya sido prostituta, ¿ya? Para referirle a la palabra como mujer pecadora, ¿ya? Y al saber que Jesús estaba en la mesa, ¿cierto?, reclinado en la mesa, es la única manera de la casa fariseo, y comienza ella a hacer una serie de temas que quiero ver en específico. Entonces, Jesús no estaba sentado como nosotros tenemos nuestra postura occidental, ¿cierto? Cada uno sobre una silla, no, imagínense que era como una especie de alfombra donde estaba la comida y unos pequeños muebles donde se sentaban los invitados, varios rodeando, y estaban como echados, por así decirlo. Y eso permitió que la mujer pudiera hacer lo que hizo. Entonces, primero lo que tenemos que ver es darnos cuenta cómo nosotros trataremos a Jesús, ¿ya? Todos los que estamos acá, y en su gran mayoría, ¿cierto? Todos le hemos entregado nuestra vida al Señor, y si hay alguien que está escuchando, viendo esta predicación y aún no lo ha hecho, el tiempo y la oportunidad para que lo haga. Pero aún entregándole el corazón al Señor, tenemos dos maneras de recibir y de tratar a Jesús, o sea, como Simón, el fariseo, o como esta mujer que fue la que hizo ciertas cosas. Primero, Simón no mostró gentileza con el maestro. Yo me pregunto, ¿él no sabía a quién realmente estaba invitando? Es como si usted de repente pasa y invitara, no sé, el presidente o el presidente de la Cámara de Diputados, o quien sea. Y usted lo invita a su casa y no sabe, lo trata como uno cualquiera, ¿ya? El fariseo no le dio la dignidad a Cristo que merecía. Claramente no es lo mismo, pero he tenido la oportunidad en mi hogar de recibir a varios pastores cuando han venido a visitarnos, ¿cierto? O hemos hecho alguna campaña, confraternidad, ¿cierto? Y siempre es una bendición recibir y bendecir la vida de un pastor, ¿cierto? Imagínense cuánto más Jesús, cuánto más era Jesús tener a Jesús, cuánta gente quería que Jesús fuera a su casa, ¿ya? Y muchos de ellos no lo lograron, no pudieron. Pero este fariseo logró que Jesús fuera a su casa, pero no le dio el honor que merecía. Esta mujer de mala fama ingresa a la casa del fariseo y le da, ¿cierto?, las tres cosas que eran básicas y totalmente mínimas para alguien de la dignidad de Jesús, ¿ya?
Entonces, ¿qué cosa eran medidas de cortesía? Primero era costumbre saludar con un beso al ingreso de la casa, no es el beso en la boca nuestro, es un beso oriental, ¿cierto? En la mejilla. Eso era lo tradicional, lo normal. Acordémonos que cuando Judas, ¿cierto?, traiciona al maestro, ¿cómo iban a saber a quién lo saludaba, a quién iba a dar el beso? Entonces, lo normal cuando tú invitabas a alguien en aquella época era que saludarle de beso, ¿cierto? Segundo, normalmente en aquel tiempo no habían calles, no habían sistemas de urbanización muy avanzados, así que todos andaban con sandalias y se ensuciaban los pies. Todos, el rico, el pobre, todos andaban con sandalias. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que entrar a la casa y normalmente un siervo del hogar iba y le lavaba los pies a los huéspedes. Por eso recordamos en la cena del Señor cuando Jesús le dice a sus discípulos que le va a servir, perdón, le va a lavar los pies. Y Pedro le dice que no, no, Señor, no, no. ¿Cómo tú, que eres el maestro, cómo eres tú, nos vas a lavar los pies a nosotros? Ese trabajo lo hacía normalmente un siervo de la casa, un esclavo, alguien que estaba para esas labores. Y lavar pies no es algo agradable, ¿por qué? Porque están llenos de tierra, de hondo, porque, ¿te das cuenta? La cortesía mínima que refería a un invitado a su casa era el beso de ingreso, de bienvenida, el lavado de pies, ¿cierto? Para poder también aliviar los pasos, ¿cierto? Llenos de tierra por lugares complicados. Y por último, ungir con aceite su cabeza como señal de bienvenida. Entonces estamos hablando de tres cosas que este Simón el fariseo sabía que debía haber hecho. No era un ignorante, ¿ya? No, no es cuando Jesús va, por ejemplo, a la casa de la suegra de Pedro, gente que no tenía los recursos para hacerlo, ¿ya? Y aún así esta mujer entiende la dignidad del maestro para hacer lo que hizo. Entonces vemos dos personas, un Simón que logra que Jesús venga a su casa, ¿ya? Pero que no le da la dignidad, por así decirlo, ni la adoración que merecía Jesús, en tres cosas: un beso de cortesía, el lavado de los pies y el ungimiento con aceite. Entonces, vamos a ver cómo esta mujer, que era pecadora, probablemente prostituta, hace estas tres cosas, dando la dignidad al maestro. Fíjese que el verso 37, Lucas 7, 27, dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro que trajo era un perfume muy carísimo, muy caro. Entonces, estamos hablando de que este hombre que era fariseo, que sí tenía recursos económicos, culturales, religiosos, no hizo nada con el maestro, no aprovechó la oportunidad de tener al maestro. En cambio, esta mujer, que tenía probablemente, era los ahorros, era como los ahorros para comprarse una casa, un alabastro, eso era mucha plata, ¿ya? Y lo derramó delante del maestro, ¿cierto? Y trajo un frasco de alabastro con perfume, verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, por eso le decía yo que este no está sentado como nosotros, está reclinado, ¿ya? En el literal, en la traducción literal habla de Jesús estando reclinado a la mesa, ¿ya? Por eso no sé si han visto unos muebles que se llaman reclinatorios, porque eran para eso, digamos, originalmente. Entonces, estando reclinado Jesús, ¿cierto? A sus pies, o sea, Jesús está acá y los pies del maestro allá, ¿cierto? Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer hace las tres cosas que el fariseo no hizo. Comenzó a besar, y no su mejilla, besaba sus pies, ¿ya? Es como símbolo de humillación, ¿cierto? Yo me imagino cuando cantamos nosotros: a tus pies, Señor, te doy mi corazón, nosotros haríamos quizás lo mismo. Esta mujer entendía quién era realmente el maestro, ¿ya? Besaba sus pies y a la vez lloraba, ¿cierto? Con sus lágrimas, ¿cierto? ¿Por qué lloraba ella? Porque seguramente ya había estado, probablemente esta situación fue en la ciudad de Naín, no hay seguridades, pero si usted mira hacia atrás se da cuenta de que hay una predicación que Jesús hace. Entonces es probable que esta mujer haya sido tocada por el maestro, el mensaje que Jesús le estaba entregando a la gente, y haya sentido tan compungido su corazón, se sintió tan bien de ser perdonada,
que fue y se arrojó a los pies del maestro, ¿cierto? Y dice que lloraba, ¿cierto? Y enjugaba con sus cabellos, ¿cierto? Todo lo que no hizo Simón, el fariseo, lo hizo esta mujer, ¿cierto? Lloraba con sus lágrimas, enjugaba con sus cabellos, los pies, los besaba y los ungía con perfume. Esa unción que meritaba la dignidad del maestro. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que en el verso 39, en vez de Simón decir chanfle, pucha, yo no hice esto, y esta mujer que es pecadora me está enseñando, ¿qué hace? Verso 39, 7:39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, para adentro, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y esto lo dijo para sí, no lo dijo abiertamente, ¿ya? Entonces, cuando la Biblia, ¿cierto? Fíjese, refiere, y estoy buscando también varias otras traducciones, cuando el fariseo en su interior dice, ¿se fija el tono despectivo de la palabra? ¿Ya? No sé, yo los niños chicos a veces de repente a las personas ocupan el ese o digo, no, nadie se llama todos tenemos nombre, todos tenemos apellidos, todos somos personas, todos tenemos que respetar, etcétera, etcétera. Dentro de su cabeza, este fariseo dice, es cualquier cosa. Este no es un maestro, no es un rabí. Si realmente fuera un rabí, un maestro, conocería quién es esta mujer más encima del pecador. ¿Se da cuenta? Aquí claramente hay una actitud de alguien que no muestra respeto por el Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Espíritu Santo revela a Cristo lo que está en el corazón de este hombre y le dice claramente el don de ciencia operando, ¿cierto? De que lo que había ahí en su corazón era esta situación. Y Jesús, conociéndole lo que hay en su corazón, verso 40, le dice, entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Ya, Jesús le da la oportunidad de que este hombre pueda arrepentirse y le dice, ¿sabes? Tengo que decirte algo. Y Simón le dice, di maestro, así como que fuera alguien de renombre, y no es claramente así. Comienza a mostrarle la parábola. ¿Para qué? Para que este hombre entienda de que no puede recibir al maestro de la manera que lo hizo. Y en el fondo la parábola es también para que nosotros también nos demos cuenta de que no podemos tener al maestro como Simón, el fariseo. Tenemos que darle la adoración que requiere, darle la dignidad que él merece en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La parábola dice así, verso 41, un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor es alguien que presta plata, ¿ya? Alguien que tenía la posibilidad de poder hacer inversionista, por así decirlo, ¿ya? Y pasar dinero a otras personas, que con ese dinero tenían que reproducirlo, negociarlo y devolverlo. Tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y a otro le debía 50. Fíjese que el denario era el sueldo, el salario de un día de trabajo. Si usted saca la cuenta, hoy día en Chile el sueldo mínimo son 276.000 pesos, creo. Y se lo divide por la cantidad de días, más o menos, póngale 15 lucas, más o menos, 15.000 pesos, 14.000 pesos. ¿Ya? A uno le debía 50 veces eso, uno le debía 50 veces esto y otros 500 veces eso. O sea, era plata. Claramente acá, el que le debía 500 denarios, representando la situación real, era la mujer pecadora. Y aquel que le debía 50 denarios era también el fariseo, ¿cierto? Entonces, ¿qué representaba, en este caso, el fariseo o el que le debían 50? Aquellos que menosprecian el perdón de sus pecados. Y la mujer representa a aquellos que son agradecidos por el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? El verso 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, ambos no tenían con qué pagar. O sea, en este caso, ni Simón el fariseo, con toda su religiosidad, conocimiento de la ley y todo, etcétera, no tenía cómo pagar su salvación. Igual, esta mujer pecadora, ¿cierto? Probablemente prostituta, dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? En el fondo está diciendo, ¿eres suficientemente inteligente para darte cuenta a cuál de los dos realmente va a amar más al que le perdonó la deuda?
Entonces, claramente este hombre responde, verso 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente al juzgado. O sea, ¿quién ama más? Aquel que se le perdona más. Es por eso que nosotros tenemos que entender de que ninguno de nosotros, ¿cierto?, tenemos la capacidad de pagar nuestra salvación. Ninguno, ninguno. Y cada uno de nosotros tenemos que amar al Señor por lo que Él nos ha perdonado. Unos dirán que a mí me perdonó mucho, otros dirán que a mí me perdonó poco. Pero todos necesitamos entender esta verdad y poder aplicarla a recibir al Señor en nuestras vidas. Fíjese que este hombre le contesta positivamente y era la oportunidad para que él se diera cuenta. Y como no se da cuenta, nuevamente Jesús le va en el verso 44 y le explica. Y vuelto a la mujer, primero estaba hablando con Simón, y ahora se vuelve a la mujer, la mira, pero le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? O sea, como, oye, anda, te estoy dando la enseñanza, te estoy mostrando la parábola, esta mujer está acá y tú no te das cuenta. ¿Viste esta mujer? Entré a tu casa, le dice a Simón, y no me diste agua para mis pies. O sea, no le dio el lavado para sus pies. Mas está regado mis pies con lágrimas. Amén. ¿Se da cuenta? En función de lo que significa. Y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso. Segunda, ¿se da cuenta? Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y tercero, 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume, que es mucho más caro que el aceite, mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, Jesús le está diciendo claramente que el amor que tenía Simón por él no era suficiente. La manera de recibir a Jesús no era la adecuada. Habrá un poco de menosprecio, quizás. Y es aquí donde nosotros nos confrontamos con nuestra realidad. En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, verso 6, capítulo 6, verso 8, nos dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es tan difícil entender esto, no es tan difícil entender lo que Simón el leproso tenía que haber hecho. No nos estará pasando a nosotros y a esta sociedad y a la iglesia en general, no solo a la nuestra, a toda la iglesia, que estamos recibiendo al maestro como Simón el leproso, donde quizás entramos en una religiosidad, quizás en este tiempo de pandemia también ya prácticamente no estamos conectados con el Señor. Quizás si miramos lo que nos está pasando a nuestro alrededor, y quizás podemos estar actuando como Simón, el leproso, quizás tanta cosa que sucede, estamos chatos de estar en la casa, pero tenemos tiempo para Netflix o para películas o para muchas cosas, pero no nos hacemos tiempo para orar, para quizás hablar con un hermano o una hermana. Quizás yo pensaba en que uno se justifica de muchas cosas, como este Simón el leproso, ¿ya? Que teniendo al maestro delante, no supo darse cuenta lo importante, lo digno que era tener al maestro en su casa. Y muchas veces nosotros quizás no nos damos cuenta de que tenemos que ser como esta mujer. En este mismo tiempo del culto que hacemos, tenemos que separar este tiempo y disfrutarlo a concho, hermano. Y quizás ser como esta mujer, y me emocionaba un poco la oración de mi hermana Celinda en estos momentos, ¿cierto? De cómo poder sentir ese dolor, ¿cierto? Y nosotros también, ser como esta mujer,
Ser como esta mujer, entregar lo mejor de nosotros al Señor y rendir la adoración. Y si bien es cierto, no es lo mismo que estar en la iglesia, claramente no es lo mismo, pero es algo, hermano, es algo. Y disfrutar este tiempo. Y fíjese que nosotros en la iglesia somos mucho más que los que estamos conectados. Conectamos 35, 30, 38 máximo, pero somos mucho más, mucho más. Y cada uno de nosotros deberíamos no ser como el Simón del fariseo, deberíamos ser como esta mujer. Y con esta mujer y aprovechar los bellos momentos que tenemos y en nuestro hogar, por ejemplo, eh, los que estamos acostumbrados a tener tiempo, cultos familiares, hacerlo y hacerlo de corazón y realmente tener un tiempo de búsqueda con el Señor. Fíjese que todas estas cualidades son las que vio el maestro en aquella mujer en el verso 48 y le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermano, el Señor está en nuestro hogar, el Señor está en nuestra vida y depende de nosotros ser como Simón, decirle, sí, Señor, pasa un culto Zoom a la semana, o decirle, como esta mujer, rendirle nuestro corazón, rendirle la adoración, postrarnos delante del Señor, todos los días tener un tiempo para buscar a Dios, todos los días tener un tiempo para leer la palabra, todos los días estar preocupado el hermano, la hermana, tenemos las peticiones de oración y es verdad que estamos orando y clamamos al Señor, pues también a veces necesitamos una palabra, un llamado, algo. Dios está en medio de nosotros y nosotros tenemos que ser como esta mujer que vio todo lo que tenía y todo rendir la dignidad al maestro cuando llega a nuestra vida es símbolo de adoración. Y lo que necesitamos es adorar al Señor en medio de este tiempo. ¿Cómo vamos a tratar a Jesús? Usted puede hacerlo como Simón el leproso o como esta mujer que comprendió la relevancia. Y nosotros todos hemos sido perdonados, todos hemos sido perdonados. Tenemos que rendirle el honor y el trato que Él se merece. Así que Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de hoy día y rogamos que Dios trate nuestra vida. Que ojalá cada uno de nosotros podamos recibir al Señor como esta mujer. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Ayúdanos a no ser como Simón el fariseo. Y ayúdanos a ser como esta mujer y entregar todo, todo para ti, Señor. Todo, aquí estamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor.